Buenos días, chicos. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer un sólido, ¿sí? Específicamente, pues, podríamos llamarle un cilindro hexagonal, ¿ya? Para eso vamos a partir de la elaboración de un hexágono, ¿sí? A partir de un lado dado, ¿ya? Este lado va a medir 2 centímetros, es decir, 4 cuadritos. Así que, bueno, yo aquí en mi lámina ya tengo marcado pues el puntito en donde voy a iniciar y lo que voy a hacer es dibujar pues la línea horizontal, ¿no? Desde la que voy a partir, que viene a ser 2 centímetros, ¿no? Esta es una medida propuesta, ¿no? Usted, si desea, le puede hacer un poquito más grande, ¿ya? O no le sugeriría más pequeña por el tema de la apertura del compás. A veces hay dificultades con la apertura, aperturas muy pequeñas, muy cortas del compás, entonces pues que sea una apertura mínima de 2 centímetros. Ahora, ¿cuál es el proceso que debemos seguir en este punto? ¿Ya? Es lo que hemos visto en clases, ¿no? Que pues para realizar el polígono de 6 lados, lo primero que debo hacer es 2 arcos, ¿ya? Entonces voy a ubicar centro de compás en el extremo derecho de mi segmento, abro hasta el extremo izquierdo de mi segmento, que me debe coincidir con la apertura de 2 centímetros, ¿sí? Y trazo mi primer arco, ¿ya? Hasta donde más o menos, que no termine de completarse la semicircunferencia, ¿no? Sino que quede hasta ahí un poquito más eh, arriba de la horizontal, ¿no? De esta horizontal referencial, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, ¿ya? Voy a ubicar en el extremo izquierdo ahora, ¿sí? Abro mi compás hasta el extremo derecho, igual que me coincida con 2 centímetros, ¿sí? Y desde el extremo derecho trazo el segundo arco, ¿no? Y de esta manera pues tenemos 2 arcos, ¿verdad? Le voy a volver a hacer este arco que mi plataforma no me ayudó, se fue ahí de golpe, pues. ¿Ya? Entonces, hasta ahí podemos hacer el segundo arco, ¿ya? Una vez realizados estos 2 arcos, lo que he obtenido es el centro de compás para mi circunferencia, que me va a ayudar a marcar la extensión, digamos, del espacio en donde voy a dibujar el hexágono. Entonces voy a hacer centro de compás aquí en el cruce de estos 2 arcos, ¿sí? Y mantengo la apertura de 2 centímetros, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar la circunferencia que me va a ayudar a delimitar los vértices de mi hexágono, ¿no? Como les decía hace un rato. Entonces, desde el extremo izquierdo, ¿sí?, de mi segmento de color negro, voy a trazar una casi circunferencia, ¿ya? ¿Por qué digo casi? Porque esta parte de acá abajo de la circunferencia, miren, lo voy a completar, no es necesario hacerla, ¿ya? Entonces, no vendría a ser una circunferencia completa, ¿no es cierto? Sino que sería una casi circunferencia, ¿ya? Y que, como ven, me tiene que coincidir con el lado derecho, ¿sí? O sea, no puede ir ni 1 milímetro más arriba ni más abajo porque ahí ya no me va a salir la figura armable, ¿sí? O sea, tenemos que ser súper precisos. Ahora, siguiente paso. Mantengo la apertura de mi compás de 2 centímetros y ahora me ubico aquí. Por eso le alargamos a estos arcos, ¿no? Para que puedan cruzarse con la casi circunferencia que acabé de hacer, ¿sí? Entonces, miren, en este punto donde se cruzó la casi circunferencia con el arco que extendía hacia la izquierda, es decir, aquí, ¿sí? Ahí le vamos a clavar a la punta metálica, ¿sí? Y con la misma apertura de 2 centímetros, permítanme un segundito, lo voy a mover a mi compás. Ya, entonces centro de compás en ese cruce, ¿no es cierto? Miren, ahí la punta metálica, ¿no? En el cruce del arco con la casi circunferencia que hice, ¿ya? Con la misma apertura de 2 centímetros y compruebo que sea así, es decir, que
me coincida con el extremo izquierdo del segmento negro y con el centro de compás que acabé de hacer hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces ahí yo compruebo que hay 2 centímetros, ¿ya? Con esa apertura voy a trazar un corte en la parte superior, ¿sí? Y desde el otro lado lo mismo, ¿sí? Permítame, le muevo a mi compás. ¿Ya? Miren, en el cruce del arco con la casi circunferencia que hice, trazo un corte, ¿no es cierto? Con la apertura de 2 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta? Es que estos cortes, ¿sí?, deben coincidir en la vertical que refiere al extremo izquierdo del segmento negro, ¿sí? Aquí tengo mi segmento negro, ¿sí? Entonces, tienen que coincidir estos cortes, ¿ya? Si no coincide, quiere decir que en algún punto algo nos salió mal, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a unirle aquí con líneas rectas, ¿sí? Miren, entonces desde el extremo izquierdo voy a unir hacia estos puntos, ¿sí? Hacia donde yo hice los cortes, ¿no? Hace un ratito. ¿Ya? Y como ven, ahí tenemos un hexágono a partir de un lado dado que fue de 2 centímetros, ¿sí? A partir de este lado dado yo les había indicado que podemos dibujar varios rectángulos, ¿sí?, del tamaño que ustedes deseen, ¿sí? Digamos la extensión, tanto la altura, ¿sí? El ancho, no tanto, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ay, yo quiero dibujar un rectángulo de este ancho. No, tiene que coincidir con la base, el lado base, ¿sí?, de mi hexágono, que viene a ser 2 centímetros, ¿sí? Hacia acá abajo, en la parte derecha, yo debo tener un segundo hexágono, ¿ya? Para eso voy a hacer este mismo proceso una vez que complete los rectángulos, ¿sí? Y pues me preguntarán, bueno, ¿cuánto espacio dejo en la parte de acá abajo? Tiene que ser, digamos, la misma medida que yo tengo para el hexágono acá arriba. En este caso sería 4 centímetros, ¿sí? Entonces tengo aquí 2, 3 y 4, justo, ¿ya? 4 centímetros, digamos, en referencia al margen o al límite que tenemos con los datos informativos, ¿cierto? Entonces, unos 4 centímetros aproximadamente, de acuerdo a estas medidas que yo estoy planteando, ¿sí? Entonces, podemos trazar un rectángulo, ¿ya? A partir de este lado base, o este lado dado de mi hexágono, ¿sí? Y completamos en total 6 rectángulos. Debe haber 6 rectángulos en mi dibujo, ¿sí? Entonces, voy aquí a... voy a hacerle, digamos, como completo el rectángulo, ¿no es cierto? Un solo rectángulo y luego hago las divisiones, ¿ya? Entonces aquí estarían 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí me daría 6 rectángulos, ¿ya? ¿De cuántos cuadritos? En este caso, como estamos trabajando en hoja cuadriculada, de 4 cuadritos o de 2 centímetros a su vez, ¿no es cierto? Ya, mire. Ahí. ¿Sí? Si llegara a fallar el cálculo, digamos que hicieron menos rectángulos, entonces nada más sería aumentarle, ¿no es cierto? El rectángulo que haga falta acá, ¿no? Si es que hiciera falta, ¿no? Pero en total debemos tener 6 rectángulos, ¿sí? Contémosle, por favor, porque si tenemos 5, tenemos 7, no nos va a salir el sol al momento de armar, ¿sí? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Ahora, como les decía, este mismo trabajo que hicimos acá arriba, ¿sí? Lo vamos a hacer en la parte de acá abajo, en este rectángulo del final, ¿no es cierto? En la parte de abajo de mi rectángulo, en la base, ¿ya? Entonces voy a tomar yo aquí, igual, color gris para líneas de proceso, ¿sí? Y hago lo mismo, ¿no? O sea, a partir de un lado dado,
que vendría a ser ahora este, ¿sí? 2 centímetros, este extremo inferior izquierdo, ¿ya? A partir de, de ese lado base de mi rectángulo, voy a hacer un hexágono, pero hacia abajo, ¿no es cierto? Digamos que los trazos que hice acá en este hexágono estarían hacia arriba. Ahora voy a hacerle hacia abajo, ¿no? Entonces, centro de compás en un extremo del segmento seleccionado, abro la punta del lápiz hasta el otro extremo, ¿sí? Y trazo el arco, ¿no es cierto? Hasta unos 2 cuadritos antes de toparle a la horizontal que tengo de referencia, ¿no es cierto? Hago lo mismo del lado contrario, ¿sí? Centro de compás en el extremo derecho, abro hasta el izquierdo y trazo una. ¿Sí? Igual faltando 2 cuadritos antes de la referencia horizontal, ¿ya? O sea, no le completo la semicircunferencia. En el cruce de estos 2 arcos, voy a hacer centro de compás. De igual manera, mantengo la apertura de 2 centímetros, no le muevo, ¿sí? Y trazo la casi circunferencia, ¿no es cierto? Luego de esto me iba al cruce de los arcos con la casi circunferencia, igual con la misma apertura, comprobando que me coinciden estos puntos, ¿sí? En el extremo izquierdo, en el centro de la casi circunferencia, y aquí hago un corte, ¿ya? Lo mismo del otro lado, ¿sí? Centro de compás, compruebo que me coincida la apertura de 2 centímetros con el extremo derecho y con el centro de la casi circunferencia. Y hago corte, ¿sí? Y si recuerdan, les había dicho que estos cortes deben coincidir en la referencia vertical, digamos, que coincide con los extremos del segmento que estoy tomando de referencia. En este caso sería este. Y estos cortes, miren, coinciden en la referencia vertical de los extremos del segmento que tomé hace un rato. Ahora, voy a unir los cortes, ¿sí? Que vendría a ser desde este punto, uno hacia este corte, hacia este otro corte, hacia este otro corte. Un segundito, voy a volver a hacerle para que me salga un poquito más preciso. Ya que está justo en el puntito que corresponde, ¿no? Ya, y este otro sería justo aquí. Este otro sería justo acá. ¿Sí? Y desde este mismo punto hacia el extremo derecho del segmento que tomé de referencia, ¿no es cierto? Entonces aquí nada más obtenemos pues ya los 2 hexágonos, ¿sí? Yo siento que estas líneas no están tan precisas. Lo voy a volver a hacer. Ya les voy a compartir en un momentito. Ya, ahí estaría, ¿no? Ahí estaría mi hexágono. ¿Sí? Lo podemos dejar ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pedir que marquen las pestañitas. Le voy a hacer las pestañitas, bueno, durante la clase las mostré en color azul. Yo le voy a hacer en color negro para que pues ustedes revisen por dónde hay que recortar. ¿Sí? Al final yo les voy a mostrar por dónde hay que recortar. ¿Ya? Las pestañas para poder pegar nuestro sólido vendrían a estar en estos, digamos, en estos rectángulos, ¿no? Vendrían a estar aquí. ¿Sí? Entonces, miren. Ahí de a poquito vamos completando ya nuestro sólido, ¿sí? Digamos, el dibujo para luego armarle al sólido, ¿no es cierto? Ya, no pasa nada si se va por encima de la circunferencia, ¿ya? Mire, acá también hay una pestañita, ¿sí?
Acá hay otra. Ay, me hice muy separado. Ahí hay otra. Y acá hay otra. Hay otra. Acá hay otra. Ay, hice otra cosa. Ya, de igual manera acá de este lado no pasa nada, si se va por encima de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, mis queridos chicos, ¿por dónde van a recortar? En mi caso, en mi dibujo, sí, yo le hice con dos colores, ¿no es cierto? Utilicé el negro y el gris. ¿Por dónde van a recortar? Por donde están las líneas negras. Miren, le voy a pasar el cursor por donde usted debe recortar, ¿ya? Por supuesto, debe recortar por el borde de las pestañitas, ¿sí? Para que usted pueda pegar su sólido, ¿sí? O unir, digamos, como cada una de las secciones, ¿no es cierto? Entonces, bien, por aquí, por aquí, por aquí, ¿sí? Va recortando, le recorta, digamos, alrededor del hexágono, no de la circunferencia, por favor. No voy a recortar alrededor de la circunferencia porque al momento de armar su sólido, tanto la parte, la superficie o la parte de arriba del cilindro, ¿sí? Va a quedar un círculo y no me interesa que quede un círculo, sino un hexágono, ¿no es cierto? Entonces, ya estoy terminando, digamos por aquí, por donde debo recortar, ¿sí? Y llegué pues al punto inicial, ¿no es cierto? Que era este hexágono, ¿ya? Entonces, por donde yo le pasé el cursor, por ahí usted tiene que recortar. Una vez recortado, le hace los dobleces en los rectángulos, aquí en la base de los hexágonos, y pues nada más lo que le quedaría es unir de la siguiente manera. ¿Ya? Miren, este lado de aquí se va a unir con este lado del hexágono. Este con este otro lado. Con este, le voy a hacer como hacia el otro lado, ¿no? Para que me alcance. Este con este y este con este. ¿Sí? Este lado de acá, en cambio, se va a unir con este otro lado, con este de aquí. ¿Sí? Para que un poquito me comprenda ya. Y le voy a quitar como estos. Ya, digamos que estas pestañitas se van a unir a este hexágono y estas pestañas de acá se van a unir a este otro hexágono, ¿ya? Y la pestaña que tengo del lado derecho se va a unir al lado izquierdo de mi rectángulo que tengo del lado izquierdo también, ¿no? Eso, mis queridos jóvenes, les agradezco mucho por la atención y pues nada, cualquier duda estoy atenta, les mando un abrazo, gracias, chao, chao.